Jueces capítulo 12. Vamos a hacer una oración. Padre, rogamos que hoy tu Espíritu nuevamente convenza nuestros corazones, ayúdanos a entender, ayúdanos a estar abiertos a tu dirección, a tu corrección, Señor, a tu consuelo, Padre. Te bendecimos. Amén. Ok. El día domingo estuvimos viendo que había este hombre llamado Jefté. Jefté era un hombre que inicialmente había sido menospreciado por sus demás hermanos, porque a pesar de ser de la misma familia, tener el mismo padre, su madre era una prostituta y ellos decían, tú no vas a tener herencia con nosotros. Lo que sucede ahí es que lo desechan primero, y ya después, cuando empezó el problema, el pleito, les fue útil. Estábamos hablando el domingo que es una imagen de lo que hacemos, porque un poco anterior a este capítulo describe lo que el pueblo de Dios le decía a Dios, te necesitamos para que nos ayudes, nos liberes, y hablábamos que es la forma, ¿no? Queremos a Dios mientras tenemos problemas y cuando no tenemos problemas lo desechamos. Eso es lo que estábamos viendo aquí, eso es lo que le hicieron a Jefté. Jefté los libera, lucha contra los amonitas. Estuvimos hablando de esto del sacrificio que vamos a hacer a veces como familia para servir al Señor, pero también tener cuidado de no dar sacrificios que Dios no haya pedido. ¿Sale? Ahí nos quedamos. Ahora llegamos al capítulo 12 y este capítulo 12 sucede unos días, horas, como lo quieras ver, después del evento del capítulo 11 de la victoria sobre los amonitas. Capítulo 12. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Muy poco amistosos estas personas de Efraín. Entonces Jefté les respondió. Ahora no sé si recuerdan, y si como que algo en su mente como que les dice esto ya lo leímos, y si no, es que no lo leyeron bien. Hace un par de semanas, cuando pasó lo de Gedeón, fue el mismo asunto. Regresa Gedeón de la victoria, y después de regresar de la victoria, estas mismitas personas de Efraín le dicen, oye Gedeón, ¿por qué no nos dijiste de la batalla? ¿Por qué no nos dijiste que ibas a luchar y que te necesitábamos todo eso, ¿no? Y aquí le vuelven a decir, ahora no a Gedeón, sino a Jefté, ¿por qué no nos avisaste? Jefté les dice, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? En el caso de Gedeón como que fue una persona muy diplomática, les dijo, ay, pero es que su victoria fue mucho mejor. Pero miren, hermanos, el asunto aquí es que estas personas de Efraín no habían ido a la batalla. En el caso de Gedeón también avisó, pero ellos no subieron a la batalla. En el caso de Jefté también avisó, y aquí lo está describiendo, pero ellos no subieron a la batalla. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que ellos, ¿qué creen que querían? ¿Mandé? El botín, exactamente. Porque después de una batalla se repartían los despojos. Entonces, eran personas que no estaban interesados en pelear, eran chillones, pero sí querían el botín. Y venían con su cara de, ¿por qué no nos avisaste? Pero ellos lo que querían era el botín. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Y quiero que hoy podamos pensar esto porque podemos verlo desde dos maneras. Pero básicamente, recuerda que los de Amón y todos los demás pueblos describen o representan a la carne, representan el pecado. Entonces, aquí está representando un grupo de personas que tienen una bocota para venir a pelear con sus hermanos, pero no tienen el valor para pelear contra el pecado. Son muy valientes para venir y decir, ¿por qué no me incluiste?
¿Por qué no viniste a verme? ¿Por qué no oraste? Pero no tienen el valor para enfrentar a la carne. Esto es lo que está representando aquí. Quiero que, como les decía, podemos verlo de dos formas. Uno, personas inconversas. Personas inconversas que no tienen el valor de pararse enfrente de Dios y pedir perdón por sus pecados, aceptar sus errores y someterse delante del gran rey. No tienen el valor, pero sí dicen, oye, ora por mí, porque estoy pasando esto. No van a pararse nunca en la iglesia, pero van a decir, yo quiero las bendiciones de Dios. No quiero someter al pecado, pero sí las bendiciones de Dios. Y podemos verla de otra forma, que creo que es la forma en la que más describe aquí, porque son los hermanos, son todos del pueblo de Israel. Entonces, lo que describe son personas, son creyentes, que no tienen el deseo ni la voluntad de someter su carne, ni pelear contra el pecado, pero quieren disfrutar de todas las bendiciones que nos puede y que nos ofrece el Señor. ¿Y qué es lo que hacen cuando ven a un creyente experimentando esas bendiciones? Se enojan. ¿Qué es lo que ven estas personas cuando un creyente está siendo bendecido, está madurando, está creciendo en Dios? ¿Por qué Dios a él le das bendiciones? ¿Por qué Dios a él está pasando esto? ¿Y por qué yo no? Porque tú no tienes el deseo ni de acercarte a Dios, ni de buscarlo en comunión, y por lo tanto no vas a experimentar la bendición. Vuelvo a repetir porque este es el asunto que vamos a ver hoy, y vamos a llegar ahorita, versículos 6 y versículos 7 son versículos duros de leer, pero que creo que nos van a ayudar también después a encontrar consolación y espero claridad en el tema de la salvación. Vuelvo a repetir, estas personas no estaban dispuestos a ir a pelear. No es porque no se les hubiera llamado, sabían de la lucha, pero ellos no tenían la voluntad de pelear. ¿Sale? Vieron que Jefté y otros que sacrificaron sus vidas y perdieron, estaban experimentando la bendición de eso, y ellos querían también parte de eso sin el sacrificio. Hoy muchos cristianos quieren la vida de un hombre o una mujer de Dios sin ser un hombre o una mujer de Dios. Y eso los lleva a frustrarse o a tratar de falsificarlo, sustituirlo con emociones. También a criticar y a pelear con aquellos que lo están experimentando por celos, por ira. Y vamos a Santiago capítulo 4, porque esto no es obviamente algo nuevo, esto es algo que sucede de siempre. Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y aquí dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y pides, no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Ahora, aquí empieza a describir este tipo de personas, como los de Efraín. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Está describiendo a un tipo de creyente que ha hecho lazos y amistad con el mundo y que se enoja y que codicia y que desea las bendiciones, pero que no las puede obtener. ¿Por qué? Porque no pide. Y si pide, pide mal. ¿Por qué? Porque su vista, su corazón están en este mundo y por lo tanto no va a recibir. Y las describe como almas adúlteras, es decir, infieles a Dios y a lo mejor fieles a sí mismos, ni siquiera al mundo. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, y dice, ¿han olvidado esto? Que Dios anhela tu corazón, anhela tu vida, por eso murió por ti, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y este es el ejemplo, la imagen que vemos detrás de Caín. Un hombre carnal
que sí, llevaba ofrendas y sacrificios a Dios, que se presentaba en la reunión, que llevaba lo que debía de llevar, pero que su corazón no era para Dios. Y dice que Dios resiste a este tipo de personas. Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué dice que da gracia a quiénes? Ahora, Dios no es engañado con la falsa humildad, obviamente, porque eso pues, básicamente también era lo que era Caín. Dio una ofrenda con imagen o con tintes de humildad, pero Dios resiste a los soberbios. Ahora, este no es el final. Hay una esperanza. Nos describe un camino a seguir. Versículo 7. Número 1. Someteos pues a Dios. Esta es la primera cosa que tenemos que hacer, porque el alma adúltera ha dejado de someterse a Dios y está sometido a sus pasiones. Versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos con tus hermanos, con Dios, con tu familia? ¿De dónde vienen? De tus pasiones. Entonces, ¿qué dice? Deja de estar, o más bien, quítate de ese trono que estás usurpando, que es el de Dios, y sométete a Dios. Número 2, resiste al diablo. El someterte a Dios no es lo mismo que resistir al diablo, porque muchos nos sorprendemos. ¿Por qué sigo escuchando la voz del tentador si yo estoy sometido a Dios? Es que tienes que resistir al diablo. ¿Cómo o cuánto tiempo significa resistir? ¿Una sola vez? Constantemente, esa es la palabra adecuada. Es decir, de hoy hasta que te mueras. Vuelvo a repetir, desde el día que fuiste salvo hasta que te mueras. Eso es resistir. No es una sola vez. Es mientras Cristo te llame a su presencia o Él venga en los cielos y lo veamos. Resistid al diablo. ¿Y qué es lo que dice? Que eventualmente, en algún momento, Él huirá de nosotros. Pero este versículo no se queda ahí, va más allá. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pero no se queda ahí. Dice, pecadores, limpiad las manos. ¿Qué es lo que leemos en otra parte de la Escritura? Quiero que los hombres levanten, ¿qué? Manos limpias, sin ira y sin contienda. Y quiero que notes que describe a una persona que pudiera ser que está elevando las manos en adoración a Dios, pero sus manos no están limpias. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Pecadores. Y cuando dice pecadores, ¿a quién le habla? A todos nosotros. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice? Limpiad las manos. Ahora, ¿quién o qué es lo que nos limpia? ¿Pero por qué dice pecadores limpien sus manos? ¿Lo hace Dios o lo hace el hombre? Lo hace Dios, pero es que lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo, pagó por nuestros pecados. Y es como cuando los papás dicen, hijo, vete a lavar las manos. Ahí está el agua y ahí está el jabón. Ya contraté agua muy cara de Suapama y te compré tu jabón escudo. Lo que necesitas es ir al lugar donde está destinado para limpiarse las manos. Dice, pecadores, tú y yo, acércate a la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he dado. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que acercarnos a la palabra. Es que no me mandaron mi devocional de hoy. El pastor no me mandó mi palabra diaria. ¿Eso es lo que dice? ¿Quién tiene que hacerlo? El creyente. Yo tengo que hacerlo, ¿sale? Entonces, pecadores, limpiad, ¿qué? Nuestras manos. ¿Y después qué dice? Otra vez, que se escuche más bonito. ¿Quiénes son aquellos de doble ánimo? Los que tienen dos lealtades. ¿Quiénes son los de dos lealtades? Ahí sí nadie dice nosotros, ¿verdad? Las dos lealtades son aquellas, o son estos dos caminos, estos dos amos, que hemos decidido seguir. Y aquí describe que hay personas dentro del conocimiento de Dios que han puesto a Dios y a otra cosa. Pero dice que es necesario que purifiques tu corazón. Es decir, tienes que decidirte. Tiene que haber lealtad. Regresando a Jueces, ¿cuál era el asunto con Efraín? Efraín, ¿a quién le era leal? Efraín le era leal a sí mismo. Él no le interesaba luchar con el pecado. Él no le interesaba estar bien con Dios, porque durante los 18 años que nosotros vimos en el capítulo pasado que el pueblo de Israel había estado en pecado, Efraín nunca se levantó a pelear. Tenía un gran ejército, pero ese ejército lo utilizó para ir a pelear con su hermano, cuando debería de usarlo
para pelear contra el enemigo. Tenía una gran bocota, pero no se atrevió a decir nada en contra de Amón, sino en contra de sus hermanos. Era leal consigo mismo y decía luchar y decía, pero lo que quería era los beneficios detrás de la bendición de Dios. Y aquí nos dice, vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Tienes que decidirte. Y entonces lo que va a suceder, dice, afligíos, lamentad y llorad. ¿Por qué? Sermón del monte. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. Tenemos que llegar al quebrantamiento. Y entonces vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y entonces ahora sí, Él os exaltará. Aquello que pensabas que era lo que querías, te das cuenta que era tu lloro y ese gozo que te causaba el pecado se va a volver en verdadera tristeza. Humillaos delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él habita con el espíritu quebrantado y resiste a los soberbios. No hay otra forma de ver a Dios más que en el quebrantamiento, en la humildad del corazón. Porque Dios resiste a los soberbios y resiste a los soberbios no creyentes y a los soberbios creyentes. Y eso es algo que debemos de entender, hermanos. Como creyentes, la soberbia no checa. ¿Qué es la soberbia? El pensar, el creer algo de nosotros que no somos, el considerar nuestra vida como valiosa en un sentido que la Biblia no lo describe qué es. Ok, vamos a regresar a Jueces. A diferencia de Gedeón, Jefté no fue tan diplomático. Después de que le dijeron, te vamos a echar en tu casa y te vamos a quemar adentro, Jefté reunió a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Entonces estos cuates de Efraín y Manasés se pusieron en un plan y dijeron, miren, ustedes eran parte de nosotros y son así como lo desechado de nosotros, aunque pertenecían a nosotros, ya ni siquiera los contamos entre nosotros, ¿no? Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Y si respondía no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet, y él decía Sibolet porque no podían pronunciar correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces los de Efraín, 42,000 personas. ¿Qué fue lo que sucedió? Se da este enfrentamiento, derrotan, pero muchos escapan, muchos de Efraín. Entonces Jefté le da la orden a los de Galaad que rodeen a los de Efraín y que se vayan hasta los vados, que es donde podían cruzar el río Jordán, y ahí los esperaron. Pero recuerden, ellos eran hermanos. Entonces no había algo como visiblemente que puedan identificar, es de Efraín, es de Galades, todos eran israelitas. Entonces se pusieron ahí para que no pudieran cruzar y hicieron así como una prueba, ¿no? Si por ejemplo nosotros le fuéramos a hacer la prueba a los del norte, ¿no? Y le decimos, por ejemplo, como a nosotros sabemos, di Chihuahua. Y se decían, Chihuahua, no seas mentiroso, no eres de Puebla, eres de por allá. Entonces era el mismo asunto. Sus palabras eran evidencia de dónde eran o quién eran. Porque esto era algo como cultural, algo de la región, que solo los de Efraín, solo los de Galaad podían decir Shibolet y los de Efraín decían Sibolet. Entonces, vuelvo a repetir, su boca, sus palabras eran evidencia de quién eran. Y es exactamente lo mismo el día de hoy. Nuestra boca hace más que evidente dónde está nuestro corazón. Primero, vemos a personas que no estaban dispuestas a luchar con la carne, ni contra su pecado, que anhelaban y buscaban únicamente el beneficio divino sin el sacrificio pertinente. Después encontramos que en el momento de la decisión entre vida o muerte, lo que hacía evidente quién era y de dónde era, eran sus palabras. Y aquí obviamente podemos recordar versículos como de la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón, habla la boca. Lucas 6:45 dice que el buen hombre del corazón, del tesoro,
corazón saca el buen tesoro. Y sigue el versículo. De la abundancia del corazón habla la boca. Santiago, estuvimos en Santiago y estuvimos hablando ampliamente de esa necesidad de entender que las palabras sí cuentan y que las palabras sí son importantes y que lo que decimos es una evidencia de lo que tenemos. No podemos hablar de otra cosa más de lo que tenemos. Entonces, vamos a considerar Hechos 2:42. Y casi todos conocemos esta porción. Bueno, espero que todos la conozcamos y la reconozcamos y la recordemos, porque nos describe qué era en lo que la iglesia primitiva perseveraba. 1, ¿se acuerdan? La doctrina. 2, la comunión unos con otros. 3, el partimiento del pan. Y 4, las oraciones. Muy interesantemente, ayer estábamos tocando el mismo versículo cuando estamos en la clase de ministerios, estábamos hablando de la fidelidad. Y decíamos que la fidelidad es estar en el lugar indicado, en el momento indicado, haciendo lo que se te ha pedido con la motivación adecuada. Eso es fidelidad. Ahora, decíamos y recordábamos la cita que nos menciona que es necesario que los administradores sean hallados fieles. Y digamos que todos hemos sido llamados a ser administradores de algo de Dios. Uno de los versículos como muy puntuales que ayer no vimos es que nos ha sido encomendada el ministerio de la reconciliación o la administración de la verdad, del evangelio. Somos administradores del evangelio, ¿sale? Eso es una responsabilidad. Ahora, cuando llegamos a este capítulo, mencionamos que una de las formas de poder ser fieles era ser maduros. ¿Por qué? Porque como niños, en lo único que pensamos es en nosotros. Los niños piensan en sí mismos. Digo, ahorita están aquí varios chiquitos. A ellos no les interesa si tienes dinero, si tienes trabajo, si estás cansado, si estás adolorido. Quiero papas, tienen papas. Tengo sed, vas por agua. No me interesa cómo, tengo sed. Así son los niños. Pero el adulto, no el adulto, más bien el maduro, no solamente piensa en sí, piensa en los demás. Y el creyente maduro no considera a sí mismo como algo superior a los demás, sino ve su vida como una forma de aportar y edificar a los demás. Entonces veíamos que la única forma de madurar, describíamos Hechos 2:42. Número 1, y hoy quiero volver a retomarlo, necesitamos la doctrina. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo aquí, personas que únicamente buscan bendiciones pero no sacrificio, son niños espirituales, son personas inmaduras, que están dispuestas y que les da igual si pelean con quien sea, con sus hermanos, lo que sea, mientras ellos obtienen lo que quieren. ¿Qué es lo que se necesita? Doctrina. Ahora, podríamos pensar, ¿creen que en nuestra congregación, en nuestra familia, haya personas inmaduras en la fe? Y a lo mejor estás pensando en alguien. No lo hagas, hermano. Sí puede haber personas inmaduras. Se expone la doctrina, se expone la palabra aquí, ¿sí o no? Entonces el asunto no es la falta, en algunos casos sí, de doctrina, sino la obediencia a la doctrina. Ese es el asunto. Los discípulos perseveraban en la doctrina, y perseverar es aplicarla, vivirla, enseñarla, caminar en ella. La doctrina. Después, la comunión, que es lo que hace un niño. Ahorita, por ejemplo, lo veo a mi hijo, a Evan y su primita Luna, que él anda ahorita, o sea, él lo único que quiere ver a Luna para pelear. O sea, hasta me dice, quiero ir a regañarla, ¿no? El domingo quería ir a la casa de Luna para ir a regañarla. Porque su asunto es como mis derechos, lo que yo quiero. Eso es lo que hace un inmaduro. Pero la persona madura, la comunión la busca para edificar, no para obtener. Vemos una tendencia de iglesias inmaduras acudiendo a las reuniones congregacionales para obtener y no para edificar. Pero la comunión en la que perseveraron los apóstoles era para edificarse unos a otros. Y debemos de cambiar esta forma de pensar. Voy a ver, es que no me gustó la reunión hoy porque como que no sentí. No se trata de que sientas, se trata de buscar a Dios. Se trata de edificar a tus hermanos, porque no eres un niño espiritual, y si lo eres,
El camino a la madurez es entender esto. Se trata de edificar a los demás. La comunión, el partimiento del pan, que es el resultado del deseo de tu alma de agradecer a tu Creador, entender su sacrificio, crucifixión, resurrección y su pronta venida. Oraciones. Ayer les tiraba esto a los hermanos. Una iglesia madura es una iglesia que ha entendido que la oración es fundamental. Posiblemente muchos, digo, a lo mejor no es el caso, pero tenemos ya algunas semanas cancelando las reuniones de oración. Hasta el día de hoy nadie me ha preguntado cuándo las vamos a volver a iniciar. Ni uno solo. Y sí lo estaba esperando. Ni uno solo me ha preguntado. Y esto es algo que sí, como iglesia se los aviento y a lo mejor lo vuelvo a decir el domingo porque los necesitamos volver a recordar. Una iglesia madura es aquella que entiende que la oración es fundamental. No solamente, porque muchos dirán, es que yo oro en mi casa, y eso es perfecto. Pero algo que veamos en la iglesia neotestamentaria es que cuando tenían necesidad o algún reto, se reunían como cuerpo en el aposento alto y oraban. Lo puedes hacer en tu casa, perfecto. Pero hay un mandamiento, hay una dinámica del espíritu, algo que hace Dios cuando la iglesia se une y ora. Entonces, la oración. Regresamos nuevamente a Jueces. Por su palabra, por lo que estaban diciendo, había una decisión, vida o muerte, ¿no? Y esto es algo que nosotros también debemos de considerar, todos, y espero que todos hayamos pasado por ese paso, pero dice que en los postreros tiempos, que va a llegar un momento en el que se nos va a decir, o más bien describe esto, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, otro. Y entonces Jesús dice, yo no los conozco. Casi, a ver, di Shibolet o di Sibolet, no te conozco. Porque esa confesión, esas palabras, nunca lo hiciste. Dice la palabra, y ahora sí es Hechos 4:12, que hay solo, porque hay un solo nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Y este es el de Jesucristo. Hay una sola palabra que hace la diferencia entre vida o muerte. Y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay un rollo que muchos traen el día de hoy con la forma en la que, cómo accedemos a la salvación. La Biblia es clara, a través de una declaración de fe. Y si tú, con toda la fe en tu corazón, poniendo tu esperanza, tu confianza en Cristo Jesús, aceptas y reconoces que Él vino, murió y resucitó y pagó por tus pecados, dice la palabra que entonces serás salvo. Y muchos dicen, bueno, es que no podemos estar seguros acerca. Por supuesto que podemos estar seguros. Déjame recordarte algunos versículos. Segunda de Corintios, porque eso es algo muy importante. Segunda de Corintios capítulo 4. Vamos a leerlo juntos. Segunda de Corintios 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y bueno, esto tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. Te animo a que lo vuelvas a leer y lo medites. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces describe algo que como seres humanos, y también lo vemos en 1 Corintios, que las cosas espirituales se han de entender a través de lo espiritual, no podemos entender. Entonces, una persona natural no puede llegar al punto de confesar que Jesucristo es su Salvador. ¿Por qué? Porque están cegados sus ojos. A menos que, y aquí nos dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que el individuo, en el momento que dice, yo confieso que Jesucristo es mi Señor y Salvador, no es
un acto propio, sino es la iluminación del Espíritu Santo en su vida. Por eso dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. ¿Por qué? Porque necesitas que alguien quite el velo y que puedas confesar a Cristo. La confesión es un acto de gracia, que ni siquiera es tuyo, es de Dios. Entonces, podríamos ahí caer en el asunto que hoy muchos se quiebran la cabeza tontamente en eso, diciendo, es que entonces Dios nos eligió a unos nada más, una expiación limitada. No, falso. Sí, es una obra del Espíritu, pero ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Romanos 8. Romanos, el libro, la carta que habla acerca de la justificación. Romanos capítulo 8. Vamos a partir del 26, porque es un capítulo largo. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, para aquellos que piensan o que afirman que si no dices ciertas palabras en cierto hombre, en orden, tu confesión de fe no es tan válida, aquí dice que el Espíritu Santo interviene y entonces Él nos ayuda incluso en esto. Siguiente cosa que tenemos que ver. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, Dios que conoce los corazones y que no se fía de las palabras, conoce tu motivación detrás de una confesión de fe. Entonces puedes estar tranquilo, que Dios vio tu corazón. Sigue. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Para no sacar de contexto este versículo, tenemos que leer lo que sigue. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y este versículo reafirma que esta predestinación, esta elección está basada en su preconocimiento. Es decir, Él conocía tu intención, Él conocía lo que ibas a hacer, y basado en ese preconocimiento fue dada la preelección o esta predestinación. Entonces, sigue este versículo. Y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, lo que Dios quería hacer con nosotros es justificarnos, es santificarnos, es glorificarnos. Por lo tanto, cuando leemos el versículo y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas os ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados, nos habla del propósito de Dios, que es conformarnos a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Entonces fuimos elegidos basados en su preconocimiento. Entonces Él, sabiendo lo que íbamos a elegir y lo que haríamos, Él abrió nuestros ojos y nos hizo ver y nos hizo aceptar. Por eso la declaración de fe es un acto también de gracia. No es un acto exclusivo, sino es un acto de amor a aquellos que le desean. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque vemos que hubo una palabra en este capítulo que definía vida o muerte. Ahora, en el caso de esto podríamos decir, pobrecitos, pues es que ni podían pronunciarlo. Pero en el caso de nosotros, en cuanto a la salvación, es Dios que abre el corazón y que alumbra el entendimiento de las personas, según Corintios, basado Él en lo que sabía que íbamos a elegir.
no excluyó a nadie, sino que en su amor, en su propósito de elegirnos y hacernos conforme a la imagen de su Hijo, nos eligió. Ahora, regresando también al otro asunto que estamos tratando aquí. Estas personas, podríamos decir, ay, pobrecitos, los mataron por no pronunciar bien. El asunto es que lo que están demostrando o ejemplificando son aquellos que sus palabras evidencian o son evidencia de su corazón. Sus problemas, sus peleas, sus quejas, sus constantes y abrumadoras historias de por qué los demás tienen y nosotros no, son solamente un reflejo de su corazón. ¿Qué es lo que espera y qué es lo que puede hacer Dios? Aquí vemos que Dios tiene como propósito conformarnos a la imagen de su Hijo. Eso quiere decir que lo que estas personas representan es a un creyente resistiendo a Dios. No es un creyente desvalido y que no puede, pobrecito de él, no. Es uno que ha resistido a Dios durante mucho tiempo. Tiene los elementos, tiene las armas, tiene la bendición y la dirección de poder hacer lo que Dios quiere, pero ha decidido resistirse. Queridos hermanos, y con esto vamos a concluir. Tenemos que entender que si queremos acercarnos a Dios, que si queremos experimentar su gloria y su poder, podemos ser como el pueblo de Israel que lo veía lejos, o como Moisés y Josué que se acercaron a sabiendas que tenían que morir. Si no quieres morir, nunca experimentarás su poder. Ahí te vas a quedar. Y si esa es tu decisión, no estaré de acuerdo contigo, pero no te voy a obligar. Pero cierra tu boca, guarda tu corazón de desear algo que sí está a tu alcance, pero que no quieres tener. No quieres tomar. No te interesa la gloria de Dios, no te interesa su poder. Quieres estar seguro. Y el que quiere estar seguro en su propia debilidad, así se va a quedar débil. Pero si quieres arriesgarte un poco, tienes que entender que Dios tiene en control tu vida y tiene planes buenos para ti. Y que todas estas cosas que pasan ayudan a bien. ¿A cuál bien? A que seas conformado a la imagen de Cristo y que puedas experimentar su poder, su gloria. Gloria y poder que únicamente experimentan aquellos que toman su cruz, mueren a sí mismos y le siguen. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad de haber leído este capítulo, Señor. Te ruego que hables a nuestros corazones y que nos ayudes a pelear la lucha que tú has puesto delante de nosotros, la cual no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Ayúdanos a poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Bendito eres, Padre. Amén.